la transformada Fourier de f de t es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de f de t por e a la menos jw de t diferencial de t. Yo voy a calcular f de t, ustedes van a calcular g de t. Listo, entonces la transformada Fourier de f de t va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de f de t, que sería e a la menos t por mu de t, más e a la t mu de menos t, todo por e a la menos jw de t diferencial de t. Listo, haremos operaciones, esto se puede escribir así, desde menos infinito hasta infinito, e a la menos t por mu de t, diferencial de t, no falta, e a la menos jw de t, diferencial de t, más la integral de menos infinito hasta infinito de e a la t, mu de menos t, por e a la menos jw de t, diferencial de t. A la primera integral sería, ¿cómo es la gráfica del escalón? El mu de t, su gráfica la hemos definido así, ¿no? Es decir, que existe solo, o sea, que es distinto de cero solo desde cero hasta infinito. Entonces podemos reescribir esta integral desde cero hasta infinito de e a la menos t, nada más, por e a la menos jw de t, diferencial de t. Más, como es la gráfica del mu de menos t, el mu de menos t, ¿qué hace ese menos que está ahí en el argumento? Simplemente aplica la propiedad de simetría, ¿no es cierto? Va a ser así, se define así. Entonces, esta integral va a ser la integral desde menos infinito hasta cero de e a la t, e a la menos jw de t, diferencial de t. Y esas dos integrales tenemos que calcular. Esto va a ser la integral desde cero hasta infinito de e, aquí podemos factorizar, menos que j1 más jw de t, diferencial de t, más la integral desde menos infinito hasta cero de e a la 1 menos jw de t diferencial de t. ¿Está bien? Sí, ¿no? ¿Y cuál es la integral de esto? Esto es e a la menos 1 más jw de t entre menos 1 más jw. Todo evaluado entre 0 y infinito. Más esta integral es e a la 1 menos jw de t sobre 1 menos jw, todo evaluado entre 0, entre menos infinito y 0. Y 0, ¿no? Ahora esto es una integral impropia. Y las integrales propias también se pueden resolver como límites, ¿no? Esto puedo calcular así, menos 1 sobre 1 más jw. Y aquí tomar límite. Límite de b que va al infinito. ¿De qué? Evaluando el límite superior que es b, e a la menos 1 más jw de b. Menos evaluado el límite inferior, t vale 0, e a la 0 es 1. Y lo mismo podemos hacer aquí, 1 sobre 1 más j, o menos jw. Y tomamos límite. Límite de b que va a menos infinito, evaluando el límite superior, e a la 0 va a ser 1, menos e a la 1 menos jw b. ¿Listo? ¿Cuánto vale ese límite, jóvenes? ¿Cuánto vale el primer límite? ¿Qué dicen?
Nada, ya, reemplazo directo nomás, pues, ¿no? B vale infinito. Por cualquier cosa sigue siendo infinito, pues uno más JW es un número complejo, ¿no? Uno más JW por infinito sigue siendo infinito, pero por el menos que está multiplicando ahí adelante, esto es menos infinito. Esto sería E a la menos infinito, que es lo mismo que uno sobre E a la infinito. E a la infinito es infinito y uno sobre infinito vale cero, ¿no? Entonces eso vale menos uno. Así va a ser más uno sobre uno menos JW. Lo mismo aquí, ¿cuánto vale ese límite que está ahí? B es menos infinito por cualquier constante, menos infinito por cualquier número, aunque sea complejo, sigue siendo menos infinito, ¿no? Entonces es lo mismo, esto sale E a la menos infinito, esto es uno sobre E a la infinito es infinito y uno sobre infinito es cero. Así se calcula el límite y entonces aquí vamos a tener uno sobre uno más JW más uno sobre uno menos JW. Haciendo operaciones, esto va a ser uno menos JW más uno más JW. Uno menos JW, uno más JW. Aquí que tenemos, se cancelan esos dos y aquí esto es Z por Z conjugado. ¿Eso qué es? Módulo de Z, ¿no? Al cuadrado. Entonces, módulo de Z sería 1 más W cuadrado. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Hay alguien ahí o no hay nadie? Sí, sí, Inge, está bien, perdón. Ok, entonces, todo sencillo. Aquí voy a anotar. Esto es f de t. Voy a volver, volveremos. Ahí está, e a la menos t por t, e a la t por mu de menos t. E a la menos t por mu de t más e a la t por mu de menos t. La transformada de esa función, f de w, nos ha salido esta expresión. 2 sobre 1 más w cuadrado. ¿Listo? Ahora, ustedes les toca, calculen la transformada y me dictan de la otra expresión. Ahí está, g de t, e a la t por e a la menos t. Calcularemos la otra expresión. G de t era, ¿no? E a la t por mu de menos t. ¿Qué más será? ¿Dónde está? Menos e a la menos t por mu de t. Menos e a la menos t por mu de t. Y me doy tan g de w. A ver, nos daremos con el mismo procedimiento unos 3 minutitos para que lo calculen. ¿Ya? Me dictan, ahí está la función para que lo vean. 3 minutitos.
¿Listo, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? Un momento, más Inge, por favor, falta. Ahí está.
¿Listo, jóvenes? ¿Qué ha salido? ¿Qué dicen? Inge, bueno, me falta todavía, pero he llegado hasta aquí. Es J omega T dividido entre 1 más omega al cuadrado. Dos JW les va a salir, jóvenes. Eso es, listo. Hasta ahí. Entonces, lo segundo que vamos a hacer. Ya hemos calculado la transformada y ¿qué pedía? Graficar FG, FDW, GDW y los espectros. Listo. ¿Cómo es la gráfica del primero? ¿Qué dicen? Primero lo puedo escribir así. ¿No? ¿Está bien? Esto te puede también escribir así. ¿Qué es el mu de t? T mayores iguales a 0 y e a la t, que es el mu de menos t, t menores que 0, ¿no? ¿Sí se puede escribir? Entonces, con eso podemos esbozar su gráfica. T y f de t. E a la menos t para t menos que 0. Si t vale 0, e a la 0 vale 1. Y es una exponencial decreciente, ¿no? Así va a ser. E a la t para t menores que 0. Si t es 0, también vale 1. Es una exponencial creciente. Esa es su gráfica, listo. El segundo, ¿cuál es su gráfica de f de w? Antes de eso, podemos... ¿Qué tipo de función compleja es? 2 sobre 1 más w cuadrado. ¿Mm? Esto se puede escribir así, ¿no? Por e a la j veces phi de w. ¿Y cuánto tiene que dar phi de w al hacer operaciones resulte esto mismo? ¿Cuánto tiene que ser phi de w? Recuerde que e a la j phi de w es coseno de w de phi de w más j veces seno de phi de w. Y entonces, ¿para qué valores da 1 eso? ¿Para qué valores de phi de w? ¿Qué dicen? No, es decir, si se escribe así phi de w, esto tiene que dar 1. Y entonces seguimos teniendo esta expresión, ¿no? Y entonces el e a la j veces phi de w se escribe coseno más j veces seno. Y entonces, ¿para qué valores de phi de w se cumple? Se cumple para phi de w igual a 0, ¿sí? Coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. ¿Y para qué otro valor se cumple? Se cumple para phi de w igual a más menos 2pi, ¿no? Coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0. Y coseno de menos 2pi es nomás lo coseno de 2pi. ¿Están de acuerdo? Se cumple para esos valores, siempre da 1. Entonces, ese f de w que está ahí, 1 más w cuadrado, también se puede escribir así, 1 más w cuadrado por e a la j veces phi de w. Y eso lo comparamos con módulo de f de w por
E a la J veces phi de W, ¿no ve? Por comparación nomás sacamos módulo de F de W, que va a ser 2 sobre 1 más W cuadrado. Y phi de W, ¿qué va a ser? Aquí están los valores, ¿no? Phi de W va a ser 0. Phi de W va a ser 2pi. Para los W mayores que 0 podemos anotar. Y menos 2pi para los W menores que 0. ¿Está bien? Así se puede anotar. Entonces, esa expresión que nos ha encontrado, hemos dicho que f de W es un número complejo o es una función compleja. ¿Qué tipo de función compleja es esta? Esta es una real pura, ¿no? Es una función compleja real pura. Entonces, si es función compleja real pura, el módulo de la función compleja es lo mismo que la función real pura, es parte real. ¿Están de acuerdo? Así es. Y phi de W es lo que nos ha encontrado. Y con eso podemos graficar las dos cosas que nos han pedido. F de W, que va a ser F de W, módulo de F de 2B de W y phi de W. Ahí sí, está perfecto, no hay problema. Listo. Esto mismo va a ser para este otro. ¿Hay campo? Creo que sí. Listo. Entonces, aquí dividimos nomás. Después vamos a anotar el otro. Entonces, como es la gráfica de FW, ya hemos visto cómo se grafica en series, ¿no? W módulo de F de W, que es igual a 2 sobre 1 más W cuadrado. ¿Cómo es su gráfica, jóvenes? 1 sobre 1 más X cuadrado. ¿Cómo es su gráfica? Eso graficaremos. El 2 simplemente es darle pendiente, nada más. ¿Cómo era la gráfica de 1 más 1 sobre X cuadrado? Y el otro también podemos graficar aquí. W y phi de W. Así es. ¿Cómo es la gráfica? Dicen, ¿qué dicen, jóvenes? Le conocen como bruja de Agnesí. Bruja de Agnesí se llama. ¿Cómo es su gráfica? Nada. Siempre lo usan. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿No? Si W es 0, vale 2. Esa es la diferencia. En este caso vale 1. Bruja de Agnesí. ¿Otros qué le dicen? Campana de Gauss. ¿No? Eso es, jóvenes. Esa es su gráfica. Ahora, este otro. Phi de W. Ahí está, ¿no? Cuando T es 0, phi de W es 0. Pues. Para los menores que 0, 2pi. Aquí, 2pi. Y para los mayores que 0, 2pi también. Ahí. Y es continuo. Entonces, así va a ser su gráfica, ¿no? Es continuo. ¿Cuál era la diferencia para las series de Fourier? Dábamos cada n, ¿no? N1, N2, N3, pero en la misma forma. Y es lo que nos has dicho, ¿no? El módulo de f de W es, con otro color, par. El módulo de phi de W es impar. Algo más podemos ver. ¿Qué tipo de función es esto? F de t. F de t es par también. Si f de t es par,
su transformada Fourier f de W, aquí está f de W, también va a ser par. Siempre se va a cumplir esto, ¿ya? Yo calculo la transformada de Fourier de una función par, su transformada también va a ser una función par. Para los espectros, el espectro de amplitud siempre es par, siempre va a ser par. Y el espectro de fase siempre va a ser impar. No puede haber una transformada de Fourier con los dos espectros pares, por ejemplo. No puede haber. O no puede haber una transformada Fourier con los dos espectros impares. ¿Ya? Otra cosa que hay que saber siempre, ¿no? Cualquier función f de W tiene que tener los dos espectros. Otra cosa es que uno de los espectros sea cero. Eso es otra cosa, pero tiene. No es como en algunos libros dice, no tiene espectro de fase. No puede ser, pues, es como si en cálculo uno dijéramos, por teoría se sabe que toda función, cualquier función siempre se escribe como una función par más una función impar, ¿no? No podemos decir una función no tiene parte impar o no tiene parte par. Toda función tiene parte par y parte impar. Y aquí es lo mismo. Cualquier transformada de Fourier de cualquier función siempre va a tener el espectro de amplitud y el espectro de fase. ¿Está bien? Así es. ¿Alguna consulta? ¿Qué dicen? No hay consultas. No, Ok, veremos lo mismo para este otro. Lo voy a copiar más arriba para graficar al lado. G de t, c a la t, mu de menos t, y menos e a la menos t, mu de t. Listo. Entonces, lo primero que queremos es graficar G de t, ¿no? El G de t se puede graficar así analíticamente. Podemos separarlo. Menos e a la menos t para mu de t o e a la t para mu de menos t. Mu de t quiere decir que existe desde para todos los t's mayores iguales que cero, ¿no? Ese es el mu de t. Y si lo marcamos para los t's menos que cero, va a ser cero, no nos interesa. Y el e existe para todos los t menores que cero. Y hay que sumar esas dos componentes. Entonces, lo primero que podemos hacer es graficar G de t. G de t. Para t iguales que cero, e a la cero, si t vale cero, para la vale menos 1, ¿no? ¿Está bien? Vale menos 1. Si t vale 0, vale menos 1. O si quieren, grafican e a la menos t. ¿Y qué le hace el menos que está ahí adelante? Lo inviertes respecto del eje y. Entonces, esa gráfica más o menos es así, ¿no es cierto? La he invertido. Y para t menores que 0, si t vale 0, e a la 0 vale 1. 1. Es una exponencial creciente, pero para todos los t's menores que 0. Entonces va a ser así. Eso es. ¿Qué podemos concluir? Esta es una función impar, ¿no? No, es una función impar. Se refleja en el origen. Listo. Ahora, ¿cómo era su transformada de Fourier? G de W era 2J, ¿no? Esta es una función imaginaria pura. Trataremos de escribirlo como el otro. Esto se puede escribir así. Ahora, ¿para qué valores de phi de W esa expresión exponencial da J? ¿Para qué valores esto da J? Esto se puede escribir así, ¿no?
coseno de W, o de phi de W, más J veces seno de phi de W. ¿Para qué valores de W, de phi de W da J? ¿Mm? ¿Pi medios? Está bien. Aquí he cometido un error. Aquí entonces le pondremos más menos para que se entienda, ¿no? Más menos. ¿Para qué valores de W da JS más menos? Está bien, como ha dicho el joven. Primero, para cero se cumple. Phi de cero da J. No, entonces lo primero que vamos a descartar, no toque el origen, ¿no? Se cumple para phi de pi medios da J. Pero como tenemos que tomar, ya sabemos que el phi de W siempre tiene que ser impar. Entonces tenemos que dar los dos, ¿ya? Los dos signos. Por eso le he puesto más menos. Por si solo tomamos uno, solo va a dar un lado y no va a dar impar, pues. ¿Para qué otro valor se cumple que dé J o que dé menos J? ¿Mm? ¿Para qué otro valor? Phi de 3 pi medios, ¿no? Phi de 3 pi medios da menos J. Entonces, esto que sea para los negativos, ¿no? Que es lo mismo que decir, así anotaremos, coseno de 3, seno de 3 pi medios es menos 1. Y entonces va a cumplir menos J. Pero esto mismo se puede escribir así. Phi de menos pi medios, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí en la función g de w? La estamos escribiendo de forma fasorial, ¿no? Y si es de forma fasorial, ¿de dónde sale el fasor? Hay que recordar el conceptito, ¿no? Del círculo unitario, ¿se acuerdan? ¿Qué es un número complejo? ¿Qué es un fasor? Es la posición de un número complejo con el vector, con el radio vector. Entonces se busca lo que da vueltas alrededor del círculo unitario, ¿no? Entonces, por eso, cuando busquemos los valores, solo tiene que ser en la primera vuelta, de 0 a 2 pi. También se cumple para 5 pi medios o 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios. Pero esos están dando vueltas sobre los mismos, sobre lo primero que era 2 pi. Entonces, en esa vuelta de 0 a 2 pi, siempre hay que encontrar los dos primeros. Entonces, va a ser pi medios para los n positivos, para los valores positivos de t, para t mayor o igual que 0, y va a ser menos pi medios para t menor que 0, ¿no? Menos por menos también va a dar pi medios. ¿Están de acuerdo? Así va a ser. Entonces, ese g doble se puede escribir así, módulo de f de w igual a 2 sobre 1 más w cuadrado por, si quieren, así j phi de w. Así va a ser. Y entonces, no, está mal. Esto le he puesto sin motivo. A la cota veces phi de w. Y entonces, por comparación, nomás jóvenes, por comparación, f de w, módulo de f de w, es igual a 2 sobre 1 más w cuadrado. Y phi de w, ¿qué es phi de w? Lo armamos aquí. Es pi medios para t, para w mayor que 0. Aquí me he equivocado, entonces no es t, ¿no? Es w. Y es menos pi medios para w menor que 0. Sigue cumpliendo la misma condición, ¿no? Ya está. Y entonces ahí podemos graficar los tres. Aquí primero vamos a graficar f de w. Aquí podemos graficar módulo de f de w. Y aquí vamos a graficar phi de w. Así es. ¿Cómo es la gráfica de f de w? ¿Dónde está f de w? Aquí está. ¿Cómo es la gráfica?
No, hay un error ahí, ¿no? No puede ser el mismo que el anterior. El anterior era 2. Aquí me olvidó esto, ¿no? Sale 2JW, ¿no, jóvenes? Así es, ¿no? Eso, a ver, revísenlo. Aquí un W me he olvidado. Entonces va a ser así. ¿Está bien? ¿Ese W había? ¿Qué dicen? Sí, Inge, sale 2JW. JW, ya. Pero ya, aquí está bien, aquí está. 2JW, entonces ese J lo expreso con el exponencial. Por eso digo, ¿para qué valor de phi de W va a dar J? Todo lo demás queda ahí. ¿Listo? Y entonces va a dar J para más menos pi medios, nada más, y no toque el cero. Entonces graficamos. Nos olvidaremos del J. J solo quiere decir que está en el plano complejo, ¿no? Las funciones complejas se grafican en 4 dimensiones, ¿no es cierto? Dos dimensiones para el plano real, 2 dimensiones para el plano complejo. Otros dicen que es una traslación sobre el plano, ¿no? Así es. ¿Está bien? Simplemente, ¿qué estamos haciendo? A ver, aquí vamos a hacer una especie de gráfica. SAS es así. Digamos, cualquier función que estemos graficando ahí, la función compleja está aquí. Cualquier cosa, sí, le pondré. Está en 3D, ¿no? Y si lo proyectamos a este lado, oh no, miento. No puede proyectarse a ese lado. Aquí le pondremos esto. Así es, ¿no? Esto es X, Y y Z. Si lo proyectamos hacia abajo, la gráfica que va a aparecer en este plano, que digamos va a ser una así, este es el plano complejo. Este es el plano real. O si quieren, el real de W. Eso es, ¿no? Y cuando le proyectamos a un costado, aquí digamos va a salir otra gráfica en otro color, le voy a poner. Ya, así digamos, el de abajo va a salir seno, el de arriba es coseno. Así, este plano, el plano XZ, es el plano imaginario o es el imaginario de W. Eso es. Entonces, eso nomás está haciendo el J. Cuando tomamos en cuenta el J, quiere decir que estamos graficando donde está azul, y cuando solo tenemos la parte real, quiere decir que estamos graficando sobre el plano XY. Cuando juntamos las dos funciones, tenemos toda la gráfica. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, para graficar eso, olvídense del J, simplemente grafiquen 2W sobre 1 más W cuadrado. ¿Cómo es su gráfica de 2W sobre 1 más W cuadrado? F de W, 2W sobre 1 más W cuadrado. ¿Cómo es su gráfica? ¿Mm? Serpentina de Newton le llaman. Serpentina de Newton. ¿Cómo es su gráfica? ¿Qué dicen? Su gráfica es igualita que la que está aquí. Eso es. Esa es la serpentina de Newton. ¿Está bien? Esto es F de W. ¿Cómo es la gráfica de el módulo de F de W? Recuerda que el módulo de F de W tiene que ser par y el phi de W tiene que ser impar. ¿Cómo es la gráfica del módulo de F de W? Entonces, simplemente
le sacamos el módulo a 1 más W cuadrado, ¿no? Entonces su gráfica más o menos va a ser así. Eso es par, ¿no? Par. ¿Y cómo es el phi de W? En 0 hay un hueco. Para W mayores que 0 vale pi medios y para W menores que 0 vale menos pi medios. Pi medios. Ahora, si quieren también pueden graficar con 3 pi medios. No hay problema, solo se va a dar la vuelta, ¿no? Si grafican con 3 pi medios, esto se va a dar la vuelta y entonces esto va a ser 3 pi medios y este otro va a ser menos 3 pi medios. Estamos en la segunda vuelta que equivaldría al 7 pi medios, ¿están de acuerdo? El menos 3 pi medios equivale al 7 pi medios. ¿Está bien? Así va a ser, nada más. Por razones de, ¿cómo se llama? Diagonalización, siempre se usa el más bajito y el más fácil, ¿no? Por eso se grafica siempre en la primera vuelta. Y medios de 0 a 2 pi. Pero también se puede graficar de 2 pi a 4 pi, de 4 pi a 6 pi, en cualquiera de esos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, jóvenes, la conclusión a la que llegamos. Esta función es impar. Y su transformada Fourier, ¿cómo va a ser? Ahí está. Impar. ¿Está bien? Si la función original es una función par, su transformada Fourier va a ser par. Si la función original es impar, su transformada Fourier va a ser impar. Siempre va a ser impar, ¿no? Ahora, de forma general, la gráfica del espectro de magnitud siempre es par, siempre tiene que ser par, no hay otra. Y la gráfica del espectro de fase siempre tiene que ser impar. Como en este caso también, el módulo nos ha ayudado a garantizar que sea par, impar. La gráfica de fase siempre va a ser de la misma forma, solo que va a cambiar, ¿no? Va a cambiar de lado, nada más, pero siempre va a ser. La que siempre va a ser diferente es la gráfica del módulo, del espectro de amplitud. Ese sí va a cambiar, ¿no? Ahora, ¿por qué en el primero la gráfica del espectro de magnitud es lo mismo que la gráfica de f de W? ¿Por qué? Porque la transformada es un real puro, ¿no? Si es un real puro, la gráfica del módulo de W es lo mismo que la gráfica de la transformada. En cambio, en este otro caso, la transformada Fourier de la expresión impar es un imaginario puro. Entonces, la gráfica en imaginario puro tiene que ir acompañada del módulo para que se refleje, ¿no? Hay una diferencia ahí. No es lo mismo la gráfica de f de W que el módulo de f de W cuando es imaginario puro. ¿Sí? Así es. Ahí ahora cuando tenga los dos, ya también ustedes ya no me meto a graficar eso. Cuando la transformada de Fourier tenga las dos partes, ¿no? Parte real pura y parte imaginaria. Parte real y parte imaginaria. Entonces esa ya es otra gráfica. Pero se entiende cómo se separa, ¿no? Aquí hemos puesto eso. Hay que proyectar sobre uno de los planos y es lo que va a ser la gráfica para la parte real. Sobre otro de los planos, la gráfica de la parte imaginaria. Así es, jóvenes. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Qué dicen? No tenemos consultas. Nada. Ok, entonces, para la siguiente clase vamos a calcular las transformadas. Aquí solamente hemos visto las propiedades, ¿no? Las propiedades que nos anotaron más antes, estas propiedades
Son propiedades que se desprenden de su formación, son propiedades de formación. Pero hay otras propiedades, ¿no? Las propiedades algebraicas, que se las voy a poner en el sistema más un ratito. Estas son, ¿no? Ahí están. Transformada de Fourier. Temas muy parecidas a las transformadas de Laplace que ustedes han utilizado, las propiedades transformadas de Laplace. Las más importantes son las que están resaltadas en amarillo, ¿ya? Y la propiedad más importante de todas es la última, la que se llama propiedad de dualidad. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Las estoy dejando ahí, se las voy a colgar más un rato en la plataforma. Y aparte, es como ustedes ya saben calcular la transformada Fourier, ¿no? De la transformada Laplace. ¿Cómo se calcula la transformada Laplace? Utilizando propiedades y tablas de transformadas. Entonces, para calcular la transformada Fourier es el mismo procedimiento. Aquí están las propiedades, yo les estoy dando. Y para la siguiente clase, para no estar perdiendo el tiempo, por favor, pídanle al ayudante o ustedes se descargan de cualquier portal del internet una tabla de transformada de Fourier. Y con eso hacemos ejercicios la siguiente clase. ¿Está bien? Esto se lo subo en un instante más a la plataforma. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Se ha entendido lo que he hablado o nada? Sí, Inge, lo que es la teoría, lo que es un cacho, las gráficas, ¿podría explicar otra vez, Inge, por favor? Vamos aquí. Así nomás. Si la función original es par, su transformada también va a ser par. Ya está, ¿no? La función original a par, esta es su gráfica, y entonces la gráfica también va a ser par. Si la función original es impar, aquí está, entonces su transformada también va a tener gráfica impar. ¿Está bien? Así es. La transformada de una función par también es par. La transformada de una función impar es también impar. La primera conclusión. La segunda, el espectro de magnitud siempre es par. El espectro de fase es siempre impar. No puede ser que el espectro de magnitud sea impar y el espectro de fase sea par, o que los dos sean pares o que los dos sean impares. No se puede. El espectro de fase siempre va a ser par. ¿De acuerdo? Ahora, y el espectro de fase siempre va a ser impar. Ahora, cuando la transformada es un real puro, la gráfica del espectro de fase va a coincidir con la gráfica de la transformada, va a ser la misma. Pero si la transformada la función es un imaginario puro, las gráficas de la transformada y de su espectro de amplitud no van a coincidir. Entonces, para que hagamos cumplir esa condición que dice que el espectro de amplitud tiene que ser siempre par, a esa gráfica que sea impar o lo que sea, le sacamos módulo para garantizar que sea par, ¿ya? Sacamos módulo. Eso es, en el espectro de fase no hay problema, va a seguir siendo lo mismo. ¿Está bien? Siempre va a ser impar, nada más. Así es, jóvenes. Entonces lo dejaremos en cálculo de transformadas, que hacemos la siguiente clase, ¿ya? Cálculo de transformada directa. Vamos a hacer la siguiente clase transformada directa, la subsiguiente clase transformada inversa. Luego vamos a hacer aplicaciones a sistemas LTI, aplicaciones a circuitos y ahí terminamos. Y vamos a tener otras 5 clases para hacer, lo que es la transformada Z. Igual,
transformada directa, transformada inversa y aplicaciones, ¿no? En eso quedamos.